En los siguientes minutos vamos a hablar de fundamentos básicos de derecho patrimonial. Nos acompaña el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Encantado siempre de estar con ustedes. Vamos a empezar hablando de un tema importante dentro del derecho patrimonial, que son los derechos reales. Un concepto que me gustaría que nos definiera. La expresión bimembre, la expresión compuesta de dos voces, derecho real, hace referencia a derechos sobre cosas, porque res con X es rey, pero res con S, R-E-S, en latín es cosa. Entonces se llaman derechos reales a los derechos que las personas podemos tener sobre las cosas, derecho real. Frente a ese concepto de derecho real, existe un concepto en derecho patrimonial, que es de lo que vamos a hablar, que es el de derecho de crédito. Los derechos de crédito son también derechos subjetivos de contenido económico que personas pueden tener frente a otras personas. He utilizado dos preposiciones y creo que hay que recalcar su sentido semántico. Los derechos reales son derechos sobre cosas. Se tiene un derecho sobre una cosa, mientras que los derechos de crédito son derechos frente a, no sobre, porque sobre las personas no se pueden tener derechos. Ni siquiera se puede decir en el mundo antiguo y durante todo el tiempo que existió la esclavitud hasta la guerra civil americana, las personas tenían derechos sobre otras personas que eran esclavos. No, es que el tema está en que los esclavos no eran personas. Entonces, al no ser personas no se tenía derechos sobre personas, sino que se tenían derechos en relación con la esclavitud. Se habla de la dominica potestas, pero ciertamente el tema no ni interesa ni importa nada y más vale, afortunadamente, olvidarlo como uno de nuestros manchas negras en la historia de la civilización. Derecho real, derecho sobre cosas, derechos de créditos, derecho frente a personas. Característica del derecho real: el derecho real se tiene sobre una cosa y se tiene frente a todos. Una expresión latina, no hay que para nada obsesionarse con el latín, pero creo que forma parte de nuestra cultura jurídica, ¿no? No es necesario conocerlo, pero es culto conocerlo. Se utiliza la expresión erga omnes, que es frente a todos. Si yo soy propietario de un coche, de una vivienda o de un libro, esa propiedad mía que recae sobre una cosa es frente a todos. Todo el que no sea yo, evidentemente, debe respetar mi derecho de propiedad sobre la cosa sobre la cual yo tengo el dominio. Y en cambio, el derecho de crédito no es en relación con todos, es un derecho frente a otra persona o otras personas. Un derecho de crédito es, por ejemplo, el derecho que tiene una persona que ha prestado una cantidad de dinero a que se le devuelva esa cantidad prestada. Es el derecho que tiene el vendedor a que se pague el precio de la cosa vendida. Entonces se dice que el derecho de crédito no es erga omnes, frente a todos, sino es inter partes. El vendedor frente a quién tiene derecho, solo frente al comprador. ¿Para qué? Para que le pague el precio acordado. El arrendador frente a quién tiene derecho, frente al mundo en general, no, solo frente al inquilino o arrendatario. ¿Respecto de qué? De que le pague la renta acordada en el contrato de arrendamiento. El arrendamiento se llama arrendamiento porque se paga una renta. En términos corrientes de la calle se dice alquiler. Estoy pagando un alquiler. Un alquiler es una renta. Entonces, ¿quién tiene derecho a cobrar esa renta? El arrendador. ¿Y de quién? Del arrendatario. Por tanto, el derecho de crédito es un derecho inter partes. El derecho real es un derecho frente a todos. Soy dueño de una cosa. Todos deben respetar mi propiedad. Pero en el derecho real hay dos categorías también. El derecho real puede ser entre una cosa propia, pero también ante una cosa ajena. Sin duda, es la principal clasificación la que ha enunciado usted. Es decir, dentro de los derechos reales, que digo que son derechos que una persona tiene sobre cosas, objeto de dominio, de disfrute, de posesión, etcétera, y de disposición, porque si eres propietario de una cosa, quizás la expresión más consagrada de ser propietario es la capacidad de venderla, ¿no? De vender la cosa, porque otros derechos sobre cosas no te dan esa facultad de disposición. Digo que dentro de los derechos reales hay una bipartición esencial, que son derechos reales en cosa propia y derechos reales en cosa ajena. Quizás la primera de las expresiones no se debía formular o enunciar en plural, sino en singular. Es el derecho real en cosa propia, que es la propiedad. La propiedad es aquel derecho pleno de dominio que una persona tiene sobre una cosa. Y la propiedad confiere sobre la cosa, objeto de propiedad, fundamentalmente tres facultades, que es el derecho de usar, el derecho de disfrutar y el derecho de disponer de la cosa objeto de propiedad. Usar.
que no es disfrutar. El disfrute, si dijéramos, ¿y cómo se puede disfrutar de un barco de recreo? Bueno, pues navegando. ¿Y cómo se puede disfrutar, dijéramos en sentido popular, ¿no? Es decir, el hombre de la calle diría, podemos disfrutar de un velero que tengo, en el caso afortunado de que tenga un velero, porque poca población tiene un velero para disfrutar de él, ¿no? Pero ¿cómo podemos disfrutar de un coche, de lo que sea? Pues parece que en el uso placentero ahí está el disfrute. Pues no, jurídicamente no es así. El uso de un velero es navegar, pero en cambio el disfrute de ese velero, de ese barco de recreo, sería alquilarlo. El derecho de disfrute sería, jurídicamente hablando, sería alquilarlo. Si tú, como eres dueño, alquilas el velero a otra persona para las vacaciones de Semana Santa y obtienes una renta, se dice que disfrutas de ese bien en cuanto te haces propietario de los frutos generados por el mismo. Es decir, ¿cómo se disfruta de un campo agrícola? Pues diría uno, bueno, como me gustan mucho las vides, pues cuidándolas. No, se disfruta de un campo agrícola recogiendo la vendimia y después o consumiéndola o vendiéndola. Es decir, el derecho de disfrute, de que proporciona un derecho real sobre una cosa, es hacerse propietario de los frutos producidos por la cosa. Entonces hay dos tipos de fruto, que son los frutos naturales, generados por la propia cosa, y los frutos que se llaman civiles, que no son generados por la naturaleza de las cosas. Frutos naturales, como he dicho, de un manzano, la manzana, y de un peral, la pera, y de un naranjo, la naranja, evidentemente, y de unas vides, pues las uvas, y de unos olivos, pues las aceitunas y después el aceite, y de un animal, las crías de los animales. A eso se le llama frutos naturales. El que es dueño de una vaca, pues es dueño del ternero, que es la criatura de la vaca, porque eres dueño de la cosa que la ha producido. Se llaman frutos civiles, en cambio, cuando no se generan por la propia naturaleza de las cosas. Si eres dueño de un piso, pero no es tu primera vivienda, pues puedes alquilarlo y entonces obtienes una renta. Entonces, ¿cómo disfrutas de una casa en la playa? Diciendo, no, yéndome a veranear en ella. No. Yéndote a veranear a ella, usas de la casa en la playa. Pero en cambio, alquilándola, disfrutas de la casa en la playa, que es obteniendo un fruto como consecuencia de la cosa que lo produce, el derecho de disfrute. ¿Cómo se disfruta del capital, del dinero? Dice, hombre, pues uno solamente disfruta el dinero gastándolo, ¿no? Porque menos el tío Gilito, que disfrutaba contándolo, de todos los demás, pues el dinero se utiliza para obtener bienes de consumo, ¿no? Pero eso no es disfrute desde un punto de vista jurídico, eso es uso, eso es usar el dinero. Mejor, en este caso, disponer del dinero, porque siempre que compras una cosa pierdes el dinero y obtienes la cosa. Sería disposición. En cambio, el disfrute sería dejar una cantidad de dinero a imposición, a plazo fijo, en una entidad bancaria que te produce hoy unos pequeñísimos intereses. Por lo tanto, uso por un lado, disfrute por otro. Hay que entender bien esos conceptos porque yo creo que los confundimos en el lenguaje común. En el lenguaje corriente, es verdad. Pues en una cafetería pues decimos que disfrutamos de una casa yendo a veranear en ella. Pero hay otro concepto ahí que sería una mezcla de los dos en cuanto a la palabra, que es el de usufructo. Sí. Eso es otra cosa. Bueno, pues entonces estábamos hablando primero del derecho real en cosa propia, que dije que era la propiedad y que tenía esas tres facultades: usar, disfrutar, disponer. Disponer es vender, enajenar. Puede ser una enajenación total o puede ser una enajenación parcial si cedes un derecho real. Entonces, la otra gran categoría de esta clasificación son los, en plural, derechos reales en cosa ajena. Jura, in re, aliena. Jura es el plural de jus. Jus es derecho, jura es los derechos, in re es sobre cosa, aliena, ajena. Derechos sobre cosa ajena. Los derechos sobre cosa ajena surgieron con posterioridad y van surgiendo para, de alguna manera, cubrir necesidades sociales. Entonces, surge un derecho real que se llama de servidumbre, que son sobre bienes inmuebles, sobre predios, es decir, fincas destinadas a finalidades agrícolas, o sobre solares destinados a la edificación. Derechos reales de servidumbre, ¿no? Pues en el mundo del campo, a mí me entiende muy bien cuando digo una servidumbre de paso, una servidumbre de extracción de agua. Pues ¿qué? Pues un fundo tiene un manantial, otro fundo no tiene agua para
regarlo y por lo tanto provocar el cultivo del mismo, y entonces, por ejemplo, se pacta un derecho del que no tiene agua sobre el fondo que tiene agua para tomar agua de este fondo para utilizarlo para el cultivo. En los derechos de servidumbres de solares, pues puede ser de no elevar edificación a determinada altura, pues tienes una parcela, pues tienes una servidumbre para que la otra parcela no pueda elevar más de 2 alturas. El usufructo, que me decía usted, es un derecho real en cosa ajena muy importante. Surge en el ámbito del derecho de sucesiones. A pesar de que se puede constituir intervivos, lo normal es constituirlo en el ámbito de una herencia. Ejemplo típico, una persona otorga testamento y dice: instituyo herederos universales en todos mis bienes a mis hijos en partes iguales. Por ejemplo, primera cláusula testamentaria. Segunda cláusula testamentaria: designo como usufructuaria universal en todos mis bienes a mi mujer. Si lo hace el marido, se le llamó siempre usufructo viudal, el usufructo del viudo o de la viuda. Lo que pasa es que por estadística hay más viudas que detentan y disfrutan del usufructo que viudas, porque estadísticamente morimos más prematuramente. Después, caso a caso, pero digo que estadísticamente morimos más prematuramente. Entonces, siempre se suele hablar del usufructo de la viuda, pero bueno, también puede ser del viudo, ¿no? Designo como usufructuario universal en todos mis bienes. ¿Qué significa? El usufructo es una palabra compuesta de uso y fruto, usus fructus. Entonces, el usufructo es un derecho real en cosa ajena, porque el usufructuario no es dueño de la cosa que usufructúa, sobre la cual tiene el usufructo, no es dueño. El dueño es alguien que se le llama nudo propietario. Se le llama nudo, es una palabra española, ¿eh? Si dijera nudo proprietarius, sería latín. Pero nudo propietario es propietario desnudo. ¿Desnudo de qué? Desnudo de la facultad de usar y de disfrutar. ¿Y por qué estás desnudo de esa facultad de usar y disfrutar? Porque la tiene el usufructuario. Entonces, en el ejemplo que he puesto, digo: instituyo herederos universales en todos mis bienes a mis hijos, en cuotas iguales, para que no haya ningún problema ni pleito familiar. Y después digo, y me parece muy oportuno, pero establezco un usufructo sobre todos mis bienes también, en favor de mi cónyuge, de mi esposo o de mi esposa, ¿no? Entonces, durante el tiempo de vida del cónyuge, todos los bienes del marido, si el patrimonio fuera de sociedades gananciales es la mitad de todo el patrimonio familiar, todos los bienes del marido los usa y los disfruta la mujer. Con lo cual, si tienen 2 viviendas, puede seguir viviendo en la habitual y utilizar la segunda como segunda vivienda de veraneo, de lo que sea. Puede la segunda vivienda alquilarla. Puede incluso la primera alquilarla e irse a una residencia, si así lo tiene por oportuno, o irse a casa de unos hijos y disfruta de las 2 viviendas. Disfruta, ¿por qué? Porque cobraría la renta de las 2 viviendas, el viudo o la viuda. Es decir, no solamente tiene derecho a usar, que tiene un capital en el banco, no puede disponer de él. Ha dejado 60.000 euros en el banco el cónyuge premuerto. ¿Puedes disponer de los 60.000 euros? No, pero los 60.000 euros están rentando una cantidad de intereses anuales, pues lo que renten, el capital que renten, es de la viuda. En cambio, los 60.000 euros son de los hijos, porque para eso son herederos, pero en cambio el capital que renten es de la viuda. Es decir, todo aquello que formaba el patrimonio familiar, que si es de sociedad ganancial el 50% es del marido premuerto, la viuda sigue exactamente disfrutándolo y usándolo. O sea, nadie la echa de esa casa familiar en donde ha vivido felizmente 40 años con su marido. Nadie la puede echar, porque el usufructo es vitalicio. Ella puede o vivir o alquilarla, pero mientras viva, los hijos solamente tienen la nuda propiedad. Es algo curioso esto, porque el uso y el disfrute en una persona que no tiene la propiedad de la cosa, quizá a veces pueda ser mayor que si fueras el propietario de la cosa. Bueno, mayor o por lo menos un piso que pueda valer hoy pues 200.000 euros. Depende del tiempo que viva la viuda y que diríamos en términos también coloquiales que Dios disponga, ¿no? Pero si vive 20 años, pues es evidente que en esos 20 años la viuda, si fuera segunda vivienda, pues podría estar alquilándolo y cobrar una renta. Lo que pasa es que el capital en el que se concreta el valor del inmueble siempre es de los hijos. O sea, lo único que no puede hacer un usufructuario es disponer del bien objeto de usufructo. Hay otro concepto muy importante que es el concepto de obligación, que, bueno, le damos siempre el sentido de vínculo, de sujeción, de alguna manera. Bueno, el concepto de obligación es un concepto metajurídico. Se dice que una obligación es algo que debemos a alguien, ¿no? No es un concepto jurídico necesariamente, porque
todos sentimos muchas veces, nos sentimos de alguna manera muy compelidos, diría, por obligaciones morales, ¿no? Es decir, bueno, pues la obligación de socorrer a alguien que está en necesidad, ya no solo materialmente, sino también incluso afectivamente. Es decir, hay muchísimas obligaciones morales que yo creo que nos obligan tanto o más como las obligaciones jurídicas, por lo menos en conciencia, ¿no? El concepto de obligación jurídico es un concepto que fue definido por la jurisprudencia romana, que está ahí, que permanece su concepto, que es un vínculo jurídico. Dice, vínculo es algo que une o ata a dos personas. Digo que es un vínculo no cualquiera, sino un vínculo jurídico, que significa reconocido por el derecho. Es algo que ata o une a dos personas, que está reconocido por el derecho. Esas dos personas se llaman, en términos jurídicos, acreedor-deudor. ¿Quién es acreedor? Quien tiene a su favor el derecho de crédito. Por eso se le llama acreedor, al acreedor tiene el crédito. ¿Y quién es deudor? Quien tiene a su cargo el débito. Y por eso se le llama deudor. Uno tiene el débito frente a otro que tiene el crédito. Entonces la obligación une o ata a esas dos personas. Los romanos, que eran muy gráficos a la hora de poner nombres, le llamaron al pago solutio. Solutio viene del verbo solver, que significa desatar. Es decir, si la obligación es algo que ata, el pago es algo que desata lo que estaba atado. Si yo cumplo con mi obligación, rompo el vínculo que hay entre el acreedor y el deudor. Yo era deudor, cumplo con el débito, cumplo con la obligación y rompo el vínculo. La obligación, mientras se mantiene, ata o une, vincula, relaciona a dos personas. Uno que debe satisfacer la obligación y otro que debe cobrarla, ¿no? Cobrar esa obligación. Y entonces es un vínculo jurídico, dice, por el cual somos compelidos, por no decir otra vez obligados, que nunca se debe meter lo definido en la definición, constreñidos, es un verbo más jurídico y poco corriente, ¿no? Pero bueno, digo que cualquier jurista debe ser un poco preciso en el uso del lenguaje y por tanto enriquecer el lenguaje con una palabra. El otro día veía una película que decía el protagonista, todos los días aprendo una palabra nueva, y me encantaba el mensaje, ¿no? Pues claro, si todos los días tenemos 365 días, pues 365 palabras que enriquecemos nuestro vocabulario, ¿no? Sería absolutamente maravilloso si todos los días aprendiésemos. Constreñir, pues significa obligar, ¿no? Entonces, por el cual quedamos obligados a hacer algo. Hacer algo, decían los romanos, y después ya concretaban. ¿Y ese hacer qué significa? Pues consistía en un hacer o en un dar. O quedamos obligados a dar, o quedamos obligados a hacer, si la obligación es de hacer. Un abogado, si contrata sus servicios, pues queda obligado a asumir tu defensa y, por lo tanto, poner toda su competencia profesional en favor de los intereses del cliente. Lo mismo un médico, lo mismo un arquitecto. Son obligaciones de hacer. Ya profesor Fernández de Buján ha nombrado otra palabra clave, ha dicho si contrata, y ahí está la palabra contrato. ¿Qué es un contrato? Bueno, el término contrato también nace en Roma, como casi todas las grandes categorías y los grandes conceptos del derecho, ya no solo del derecho privado, sino del derecho en general, nacen en Roma y se mantienen vigentes hoy porque son conceptos imperecederos, absolutamente. El contrato, en sentido actual, es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones. Es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones. Usted y yo nos ponemos de acuerdo en un contrato de compraventa. ¿En qué nos hemos puesto de acuerdo? Confluyen nuestras dos voluntades. ¿En qué? En cosa y precio. Si hay compraventa es que confluyen nuestras voluntades. Acuerdo de voluntades, ¿sobre qué? Sobre algo concreto, que es cosa y precio. Es decir, yo tengo que querer vender algo que usted tiene que querer comprar. Y yo tengo que pedir un precio que usted acepta como precio de compra. Y si nos ponemos de acuerdo en cosa y precio, en lo que yo quiero vender y en lo que yo exijo para venderlo y usted está dispuesto a satisfacer para comprarlo, se ha perfeccionado el contrato de compraventa. Con lo cual, pues los contratos que se llaman consensuales, que no son todos consensuales, se perfeccionan por el mero consentimiento. Acuerdo de voluntades, generador de obligaciones. Sería el típico contrato consensual. He puesto el ejemplo de la compraventa, podría poner el ejemplo del arrendamiento. Usted está buscando un piso, yo tengo un piso, pues lo ve que resulta de sus características y pactamos una renta. Hay otros contratos que se llaman reales, que no se perfeccionan solo por el consentimiento, sino también por la entrega de la cosa. Se necesita entregar un préstamo. Usted está dispuesto a prestar y yo tengo disponibilidad para prestar una cantidad de dinero, se llama mutuo en términos jurídicos. Entonces, ¿desde cuándo se perfecciona el contrato de mutuo, que es un préstamo de dinero, préstamo de consumo? No solo cuando nos ponemos de acuerdo en la cantidad y en el plazo de devolución más el interés y tal, sino cuando efectivamente yo le entrego. El préstamo no se perfecciona hasta que yo preste los 1.000 euros que me comprometo a prestar. En el momento que los preste, surge en usted la obligación de devolvérmelos en el plazo pactado y con el interés convenido. Creo que es un tema muy amplio y que tendremos ocasión en otro momento de entrar
precisamente en el contrato y en el tipo de contratos, pues más detenidamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted.